Hoy tenemos una entrevista muy particular. Un paleoneurobiólogo que viene a desvelar los secretos más sorprendentes sobre el cerebro humano y su evolución. Él es Emiliano Brunner, que ya estuvo por aquí hablando sobre salud, cerebro, consciencia y atención. Emiliano es investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, e investigador afiliado del Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas Fundación CIEN. Y hoy descubrirás cómo la ciencia que nos enseñan está influenciada por factores que ni te imaginas y cómo esto puede impactar en tu vida. Hablaremos sobre el escandaloso cierre de Investigación y Ciencia que borró décadas de conocimiento y cómo esto llevó a Emiliano a escribir su libro como respuesta, que obviamente te recomiendo de manera encarecida. Además, comprenderás cómo el mercado controla la producción científica y lo que nunca nos dicen sobre los verdaderos entresijos de la ciencia. Una conversación, como ves, cuanto menos interesante. Muy bienvenido, Emiliano. Muchísimas gracias por estar por segunda vez con nosotros. Muchas gracias a ti, Claudio. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros y seguir el hilo de la última. Sí, porque la otra entrevista la verdad es que tuvo bastante éxito, fue una entrevista profunda y has hecho un cambio de trabajo, ¿verdad? Llevabas 17 años en el CNI de Burgos y has pegado, creo que un gran paso en tu trabajo, en tu futuro. Ahora mismo estás en el de investigación científico en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. ¿Qué tal el cambio? ¿Echas de menos tu antiguo trabajo? ¿Qué diferencia hay para un investigador como tú? Creo que gran paso en su trabajo, Emiliano. Hombre, estoy en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y esto es un templo. Esto es un templo, es un lujo, es un privilegio poder estar aquí. Yo siempre he dicho que hacía el investigador porque no había conseguido trabajar en un museo de ciencias naturales. Ahora me encuentro a hacer el investigador dentro de un museo de ciencias naturales, así que se ha cerrado el círculo y se ha cumplido un sueño, la verdad, Claudio, se ha cumplido un sueño. Esto sí tengo que decir que echo de menos un pelín Burgos, porque Burgos tiene una calidad de vida excelente y Madrid, Claro. Madrid es una ciudad que me encanta, pero como podéis imaginar es otro ritmo. Y a Claro. mí el ritmo de Burgos me gusta mucho. Imagino. Pues este año nos has traído un libro que está muy bien la forma que lo tienes escrito. Ahora más o menos diremos por qué los capítulos tienen esta extensión y el enfoque que le das antropológicamente, bitácora de un paleoneurólogo. Y en la conversación anterior, la otra charla que tuvimos, ya nos hablaste que de hecho tuve que hacer porque yo lo comentaba a gente de mi alrededor y no se lo terminaba de creer. Eso suena un poquito conspiranoico, eso era una exageración, y yo decía, no lo dice alguien de la calle, lo dice alguien que estaba dentro, que estaba metido, que publicaba para esta revista. Y comentabas que sobre el cierre de la revista Investigación y Ciencia, luego se eliminaron casi 50 años de publicaciones por parte de Spring Nature. Claro, para un investigador como tú y que te dedicabas también a divulgar y a escribir en esta revista, ¿cómo afectó este cierre a tu trabajo? Y si fue esto, que leyendo tu libro creo que es evidente que sí, si es así que te motivó a escribir este libro como respuesta a todo esto que pasó tan grave, Emiliano. Bueno, pues evidentemente hay dos niveles, ¿no? El nivel de daño, de daño a nivel de la comunidad y el nivel de daño personal. El daño para la comunidad está claro. Investigación y Ciencia tenía 50 años casi de historia, 50 años de publicaciones. Y entonces borrar repentinamente 50 años de divulgación científica, de archivos históricos, esto es una quema de libros, ¿sabes? Es una quema de libros y me parece realmente que no debería de poderse permitir. Springer Nature es una multinacional que corta el bacalao en el mundo de la editoría científica y evidentemente como en este mundo de multinacionales es un mundo feudal, no tienen que dar ninguna explicación. Desde nuestro último encuentro hubo también algunos desarrollos, hubo revistas que se ofrecieron de poner los archivos gratis en sus páginas web y la multinacional ni contestó, o sea, no hubo ningún tipo de réplica. El daño a nivel de comunidad me parece importante y también la falta de respeto y la soberbia de estas empresas son increíbles. Hablan de empresa que luego en su página web te dice que ellos trabajan por y para la ciencia, ¿sabes? Y así que, en fin, esto pasa cuando mezclamos
la ciencia con el mercado. El daño personal, yo tenía ahí 40 y pico artículos, 43, 46 artículos, tanto en mi sección personal online como en la revista física, y 10 años de trabajo y pico, y nada, todo esto ha desaparecido. Y entonces de allí, pues la idea de recopilar parte de aquellos artículos en un libro que, bueno, ha sido una experiencia interesante, porque tú, ¿no?, recopilas un libro con artículos que has escrito el tú de hace 10 años, ¿sabes? Y dices, vamos a ver, ¿no? Yo he cambiado mucho. Claro. No sé si estoy totalmente de acuerdo conmigo mismo de hace 5, 6, 7 años, ¿no? Sin embargo, mira, ha sido agradable descubrir que sigo estando de acuerdo conmigo. Pues tiene que ser complicado, ¿no? Estar de acuerdo con tu yo de hace 10 años. No, sí, yo no apostaba por ello, pero sí, tengo que decir que me ha gustado. El resultado, la selección de artículos, me ha gustado, y creo que es muy útil a nivel divulgativo, porque presenta temáticas que son temas que son muy distintos el uno del otro, así que un público que no conoce con todos los detalles algunos temas de la investigación en antropología y neurociencia, creo que se pueden, que las sorpresas pueden que sean muchas. Te digo la respuesta que obtuve de mucha parte de audiencia y de conocidos o amigos que cuando te escucharon decían: no lo termino de entender, ¿qué incentivo, qué interés a nivel mercantil puede tener esa empresa de cerrar? Y es que me gusta repetirlo, porque no es que lo cierre, porque si lo cierra, es que cierra y elimina. Es lo que tú dices, es como si fuera una biblioteca y hubiera unos ejemplares y los quemara. Es decir, tú, si quieres te mojas, y si no, no te mojas, pero tú, ¿qué interés crees que puede haber detrás de querer borrar, y de hecho haber borrado, artículos como los tuyos? ¿Quién se ve perjudicados? Los autores y el público, o sea, los primeros, pero ¿quién se puede beneficiar de no tener el conocimiento de lo que ahí escribía gente como tú, Emiliano? Yo lo veo claro, no se puede entrar en la cabeza de una multinacional. Primero porque no conocemos cómo funciona la cabeza de una multinacional, y no tenemos las informaciones que tienen ellos, con lo cual es como querer entrar en la cabeza de un psicópata. Si no eres psicópata no puedes no lo entenderás. entender qué está pasando ahí. Esto pasa lo mismo. Así que la respuesta es no lo sé. Si tengo que especular, pues te digo solo una cosa. Se cerró solo la versión española, porque Investigación y Ciencia era la versión española de Scientific American, que es la revista más famosa de divulgación científica americana. Tiene ediciones en todos los idiomas, pero se cerró solo la española. ¿Qué puedo pensar? Hoy en día el español, el castellano, sigue siendo el segundo idioma materno más hablado al mundo, y puedo sospechar que a estas alturas quizás se leía más Investigación y Ciencia que Scientific American. Seguro. Esto, pero es una especulación, que insisto, no lo sé, habría que preguntárselo a estos señores y obligarles a contestar. La verdad es que yo te escuché, me llamaba la atención y había una parte como que no se lo quería creer o quería mirar para otro lado. Hablaba con compañeros y decía: la verdad es que esto que no salga en televisión, que no salga en la radio, que no salga en el periódico es muy llamativo. Pero claro, llega este libro tuyo y está claro que es un libro que me sale la palabra venganza, que no es la palabra obviamente ideal para utilizar, pero sí es un momento, ¿no?, como volver a sacar un grito de aquí al cielo y decir: oye, que esto que no quede en tierra de nadie, quiero resucitar cosas que estaban escritas y que hay gente que no las pudo leer, y creo que me parece esa información muy valiosa. Por eso tu libro está organizado de manera, con esos pequeños artículos, que a lo mejor la gente espera ver un libro de capítulos densos, extensos, densos en el sentido de largos, ¿no?, con mucha documentación, con mucha explicación científica detrás, y podemos ver que son libros con mucha fisiología, con mucha anatomía, con mucha neurología, pero son
pequeños capítulos que intuyo que son los artículos, ¿no?, que habías escrito para esa revista y has querido volver a sacar. ¿Es así, Emiliano? Sí, efectivamente, este libro nace, bueno, por un lado, para contar esta historia que acabamos de contar, para que la gente sepa, para que se quede un registro de lo que ha pasado, y yo explico bien toda esta dinámica en la introducción del libro. Luego los artículos son los artículos que yo publiqué en estos 10 años. Los he reunido en 3 categorías orientativas. La primera habla más bien de anatomía, fisiología, evolución, neuroanatomía. Evidentemente el cerebro es central. Una parte central habla de la ciencia y de los científicos. La gente no sabe bien cómo funciona aquí el mecanismo entre bambalinas, y a mí me gusta contar a la gente cosas de la dinámica de la ciencia que se suelen desconocer. Y la tercera parte está más centrada en las ciencias cognitivas, ¿no?, en mente. Son 3 categorías muy amplias, y los capítulos no tienen una secuencia, con lo cual una ventaja de este libro es que puedes coger el libro y leer una parte u otra en función de un título que te llama la atención o lo que te da la gana. En fin, no es un libro que tienes que leer con una secuencia. Puedes ir picando lo que te gusta de día en día, y creo que esto es una ventaja. Así que, pues eso, aparte de contar toda la historia del cierre de esta revista, también salvar, ¿no?, estos 40 y pico, estos 30 y pico artículos, y para que la gente pueda acceder a esta información. Hablando de ciencia entre bambalinas, la verdad es que es curioso porque comentas algunos aspectos ocultos que hay en la ciencia, y claro, los que no investigamos no conocemos, y somos unos ignorantes al respecto, porque claro, al no estar en ese mundo metido, te imaginas que todo va bien, ¿no? Llega el científico, llega el investigador, estudian, publican y todo se hace diáfano para todos y demás. Pero ¿podrías explicarnos cómo el mercado influye en la producción y en la formación científica hoy en día? Es decir, ¿hay realmente relación, hay influencia, y realmente hasta qué punto puede influir, valga la redundancia, a favor o en contra de esta formación científica hoy en día, Emiliano? Sí, digamos que yo siempre he sido un poquito polémico en muchos aspectos. Por un lado, he hecho la bronca a la ciencia demasiado dogmática, y presentando la ciencia con una perspectiva más plástica, más suave, y no tan rígida como a menudo se presenta por parte de los mismos investigadores, de los mismos científicos. Siempre hablo del factor humano, porque la gente se olvida que detrás de la ciencia están los científicos. Y los científicos son humanos. Como son humanos los políticos, los abogados, los bomberos o los fontaneros. Somos todos humanos y tenemos las mismas fortalezas y las mismas debilidades, ¿no? Y esto es algo de que yo suelo hablar a menudo en mis artículos. Y luego, claro, el tema del mercado. El tema del mercado es fundamental. Siempre ha sido fundamental, pero a estas alturas, con la potencia de fuego que tiene la información y el negocio internacional, lo es todavía más. En los últimos, diría yo, 10, 15 años, hemos visto un cambio bestial en el impacto del mercado en la ciencia. Y lo hemos visto por lo menos en 3 aspectos que yo en el libro cuento con bastante detalles. El primero son las universidades, ¿no?, que siempre hemos visto como templos del conocimiento y de la formación, ¿no? Hace ya 15, 20 años empezó una carrera a las matrículas, donde ya el éxito de un departamento ya empieza a pesarse en términos económicos, de financiación, de matrículas, de todas estas cosas, con lo cual en aquel momento la universidad se vuelve ya un producto, ¿no? Entonces tú no eres ya no eres estudiante, ya tú eres cliente. Y como sabemos, el cliente siempre tiene que tener razón, que es por ello que paga. Te puedes imaginar que esto ha creado un desequilibrio bastante fuerte en las dinámicas de todas las universidades del mundo. Vamos, España no es una excepción, y sin embargo tenemos ejemplos negativos todavía más marcados, como puede ser Estados Unidos u otros países, ¿no? Entonces ahí el estudiante es un cliente, y se crea una situación bastante desequilibrada
sobre todos los aspectos de la formación. Un segundo aspecto importante, donde quizás el más importante, donde el mercado ha entrado a saco, ha sido la investigación. La financiación a la investigación. Ha habido un tiempo en que tú te presentabas a un puesto de trabajo de investigación o una beca o lo que sea y tenías que presentar tu currículum. Tu currículum era lo que habías producido con tu ciencia. En ciencia, la producción se mide casi integralmente con las publicaciones, ¿no? Si tú no publicas, pues es inútil que hayas investigado o descubierto algo. Lo tienes que contar a la gente. Lo tienes que contar de forma, evidentemente, técnica a la comunidad científica. Entonces, la publicación es la cosa más importante, pero hay muchas otras cosas, ¿no? En paleontología, por ejemplo, las excavaciones, los estudiantes, los congresos, todas estas cosas. Bueno, esto era tu currículum que se te pedía al momento de presentarte a una posición, a una plaza. Luego empezó a pedirse una segunda hoja y esta hoja era la cantidad de dinero que habías logrado levantar por ahí, que sean con becas locales o con proyectos europeos o internacionales, lo que sea, la cantidad de dinero que habías aportado a la institución. Ya se empezó ahí un conflicto, porque ¿qué pesa más, la producción científica o el dinero que has aportado? Lo del dinero no es baladí, considerando que la institución suele quedarse con una cuota del dinero que tú aportas. Claro. En Europa esta cuota es del 20%, 30%, pero en Estados Unidos puede ser de 40 o 60%. Wow. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Yo hablé ya hace 10, 12, 13 años, hablé con muchos directores de centro de investigación preguntándole, pero si una persona ha publicado 5 artículos increíbles sin gastar un duro y otra persona ha publicado un artículo increíble gastándose muchísima pasta, y todo te contestaba, hombre, prefiero el que se gasta la pasta porque me aporta dinero a la institución. Entonces ya se creó un conflicto. El conflicto empezó a ser bastante más crudo cuando prácticamente la primera hoja, el currículum de producción científica, empezó a desaparecer. Y lo que ya solo contaba era la cantidad de dinero que como mercante tú habías logrado mover. La excusa que te dicen, fíjate que te dicen, no, hombre, claro, es que mucha pasta, mucha investigación. Pero primero, sabemos que no es así. Sabemos que hay financiaciones increíbles que no dan grandes resultados científicos, y sabemos que hay grandes resultados que se alcanzan casi sin financiación. En este país tiene que sonar el nombre de Santiago Ramón y Cajal. Prácticamente trabajó solo en su trastero. Entonces, primero, es falso que más pasta quiere decir más investigación. Y segundo, si es la investigación a la que tú quieres dar importancia, pues valora la investigación, punto y pelota. No esté considerando la cantidad de dinero. ¿Por qué se considera la cantidad de dinero? Lo repito, porque la institución se queda con 20, 30, 40% de este dinero que tú aportas. Entonces, ¿qué le interesa a una institución cuando contrata a un investigador? Que sea un buen mercante. Que sea un buen mercante que aporte mucho dinero. Evidentemente, huelga decir que las habilidades para ser un buen mercante no hay por qué pensar que son las mismas de las habilidades para ser un buen científico, ¿no? Y entonces ahí la criba hoy en día está totalmente sesgada hacia la financiación, y evidentemente esto es un problema serio. El tercer nivel donde el mercado se está metiendo de forma muy prepotente en la investigación son las publicaciones. Si no publicas, no vale, ¿no? Lo repito, si tú no publicas tu resultado es como si no hubieras investigado o no hubieras descubierto. La publicación es fundamental, esto es una clave. Entonces, antes había revistas, luego las multinacionales empezaron a comprar las revistas, y ahora hay pocas multinacionales que controlan el 95% de las revistas científicas, y ellos deciden.
Aparte de decidir no solamente el contenido, pero sobre todo deciden el modelo económico. Y hace 10 años empezó a venderse un modelo económico que sonaba imposible de vender, pero tuvo un éxito redondo. El ser humano es así. Atención, cuando tú publicas normalmente, la revista te publica el trabajo, después de una criba, evidentemente, para valorar la calidad. Pero la revista no te paga. No, la revista no te paga en el sentido que la revista gana dinero con tu trabajo, pero evidentemente tu ventaja es que la revista promociona tu trabajo y todas estas cosas. Es una simbiosis. ¿Cuál fue el modelo absurdo que sin embargo tuvo éxito? Hacerte pagar por publicar. Si tú tienes que pagar para publicar tu trabajo, no estamos hablando de calderilla, ¿eh? Y bastante dinero, ¿verdad? Hablamos de 3.000, 4.000, 5.000 euros, 6.000 euros por artículo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pasó que esto se vendió como, bueno, pero así la revista no va a cobrar para el trabajo, porque ya me lo has pagado tú, y todo el mundo puede descargar estos trabajos gratuitamente. Gratuitamente no es, punto número uno. Y segundo, sabemos que nadie paga por descargar revistas de pago. Tú eres parte de una institución y es tu institución que paga. Claro. Revistas técnicas, especialísticas, una persona del público, una persona de la calle no le sirve esta revista, le sirve a un investigador que tiene su institución que paga. Así que este tema de págame tu autor para que luego todo el mundo lo pueda descargar es una excusa, ¿no? Entonces, otra vez, si tú estás pagando ya no eres el autor, eres el cliente otra vez. Y el cliente tiene siempre razón. Si te rechazo un artículo, yo, revista, pierdo 4.000 euros. Así que evidentemente es probable que el nivel de selección sea un pelín más blando y empiece a publicarse cosas que no merecen la pena, ¿no? Porque es un negocio. Entonces, al mismo tiempo, quien pide financiación para la investigación tiene que añadir dinero para publicar, porque si no, no puede publicar. Entonces, y esto se engancha con todo el tema de la financiación a la investigación. Y estamos frente a una situación donde a esta condición, que suena un pelín mafiosa, pues se han unido los gobiernos. Se han unido los gobiernos que empiezan a exigir de sus investigadores que publiquen en estas revistas de pago, ¿no? Sabemos cómo funciona esto. Pagar por amor se llama prostitución. Y esto no debería de pasar en la ciencia. La verdad es que son palabras que, repito, no me las dice un investigador y no me las termino de creer, pero explicándolas con el detalle y con el razonamiento que hay detrás, te quedas helado, porque al final lo que comentabas, ¿no? Las propias universidades o los centros de investigación al final actúan como empresas que tienen un único fin, que es ganar dinero. Y es un fin que puede ser, o sea, es un fin lucrativo. Y puede ser gracias a vender un contenido de calidad o no, porque si el objetivo fuera la investigación, bien, o sería una publicación de calidad, bien, pero entendemos que cuando el objetivo final pasa al final un poquito como los medios de comunicación, ¿no? Al final una televisión no quiere publicar cosas de calidad, una televisión quiere tener audiencia. Tenerte enganchado, vender una apariencia, entretener una palabra clave es entretener, ¿no? Hoy en día todo centro de investigación tiene su departamento de comunicación que se encarga de que las cosas brillen con para llamar la atención y, en fin. Sí, lo has dicho, son empresas y como toda empresa, el riesgo es de la burbuja, ¿no? Es decir, claro, todo este dinero que entra por financiación o por matrículas, pues ¿qué hace? Hace sí que la empresa, la institución se pueda ampliar. Pero si se amplía, se aumenta el número de bocas que tienen que comer de ello. Con lo cual hay que ir a por más dinero. Y si se logra, pues se amplía todavía más la familia. Y esto evidentemente es una
es un feedback que bien conocemos en otros casos de la economía nacional e internacional, suelen llamarse burbujas y suelen tener las características que antes o después explotan. Claro, pero yo le veo a eso una derivada, es decir, además de esto, la independencia de los científicos, claro, también se ve un poquito sesgada, es decir, al final, si Emiliano Brunner es un gran investigador, pero por su perfil no va a publicar lo que la empresa, lo que la universidad o lo que el centro de investigación desee, te van a cortar alas y no te van a contratar o vas a quedar fuera, digamos, y al final muchos Emiliano Brunners que quieren publicar algo se verán sesgados, no decir, ostras, esto es lo que me gustaría investigar, estudiar y publicar, pero esto sé que no va a vender, esto sé que no va a tener una repercusión económica y esto quizás es lo que más necesita, lo voy a exagerar, ¿vale? La ciencia para conocer, pero es que con esto me cortan la retribución, me cortan las alas y entonces lo que hago es, dime si lo estoy exagerando, que algún científico o investigador habrá tenido que hacer, es decir, en vez de publicar e investigar el tema A y de la manera A, investigo y publico el tema Z y de manera Z porque es lo que venden. Entonces, al final, entiendo yo que pagamos todos, no dinero, sino lo sufrimos el consumidor que nos quedamos con una información de peor calidad o no tan veraz. ¿Es así? Bueno, yo diría que a nivel de contenido, por lo menos en los campos en que trabajo yo, no se filtra mucho el contenido, ¿no? Puede pasar lo que tú dices, ¿no? Algunos temas son más llamativos y más fáciles que te lo financien. Entonces, en este caso sí que el investigador quizás se lo piensa un poquito antes de pedir un proyecto en un campo u otro, porque hay campos que llaman más dinero. Esto sí que puede pasar, pero luego la institución no te va, evidentemente, a sesgar sobre el tipo de línea de investigación que tú quieres desarrollar. Hay campos que son más prácticos, que tienen que ver, por ejemplo, con la medicina o con patentes o con lo que sea. En aquel caso, evidentemente, sí. En aquel caso, la institución quiere que tú tengas un producto que va más allá de la financiación y sea un producto vendible, ¿no? Entonces, esto sí que puede pasar. Pero, insisto, depende del campo. Ahora bien, es verdad que luego... pero caemos todo en esta olla. Quiero decir, al final no se hace ya una distinción entre un tema u otro, un campo u otro. Si eres investigador tienes que pasar por ello. Y este es otro tema importante. Están las multinacionales que transforman la ciencia en un negocio. Están las instituciones que aceptan el trato. No olvidemos que están los científicos que deciden pasar por el aro. Yo llevo 10 años, 15 años hablando de estos temas y todos los científicos con que hablas están quemados por eso, ¿no? O sea, te dice que es horroroso, que cómo puede ser, que tal que cual, pagar por publicar, que la universidad es una burbuja, que tal. Esto que te estoy diciendo yo, en mayor o menor medida se queja todo el mundo. Ya, pero luego acatan, luego lo hacen. Pagar por publicar es una cosa de que se queja todo el planeta, pero luego pagan. Y cuando tú le dices, pero ¿por qué lo haces? Claro. Pues ya sabes cómo es el género humano, levantada de hombro y te dice, pues, ¿qué le vas a hacer? El mundo funciona así. Entonces, si todos decimos, ¿qué le vas a hacer? El mundo funciona así, pues esto no se va a resolver. Imagínate una frase como esta, ¿qué le vas a hacer? El mundo funciona así. Imagínatela aplicada a lastres sociales como puede ser la corrupción o la violencia de género. Sería impensable decir una frase como esta. Y entonces, ¿por qué se acepta, sin embargo, en investigación científica? Recientemente he descubierto que, fíjate tú, los investigadores y los profesores, los académicos, a nivel de antigüedad, aquí en España se valoran con dos tipos de aproximaciones, de métodos, de documentación. Se llaman sexenios y quinquenios. Los sexenios son bloques de 6 años donde te valoran la producción científica. Bien, lo suyo, normal. Los quinquenios te valoran, atención,
la transferencia de conocimiento. Transferencia de conocimiento es divulgación científica, charlas, estudiantes, todo lo que tú has aportado, más allá de tu producción científica, todo lo que tú has aportado a la sociedad para contarle lo que has hecho. Bueno, recientemente han introducido un cambio importante. Para poder valorar tu transferencia de conocimiento, tienes que haber tenido una financiación. No. Si no has aportado dinero al arca, si no has pasado por el impuesto revolucionario, puedes haber contribuido a la transferencia de conocimiento 4 o 400. Me da igual, no te lo vamos a valorar. O has entrado en la tribu, o has pagado el impuesto revolucionario, o no te lo vamos a reconocer. Entonces, dramático, terrible y culpable que esto pase a nivel de ministerio, pero también reconozcamos que los investigadores no se están quejando. Y entonces, pues, ¿qué vamos a decir? Si todas las partes están de acuerdo, pues evidentemente esto democráticamente tiene que aceptarse como la regla del juego. O sea, que hoy Ramón y Cajal no valdría. No pasaría ningún tipo de... La verdad que es paradójico, por no decir otra cosa. Ay, pues nada, hay que dar las palabras de Emiliano. Creo que es importante que todos reflexionemos, y una frase que también siempre me gusta mucho de Carlos López Otín, ¿no? Que has dicho una frase que has clavado tú, que la ciencia y científicos, y los científicos somos seres humanos, sois seres humanos, y que hay buenas y malas personas, igual que las hay en todas las series. Pero desde fuera, los que no investigamos, no somos científicos, y creo que es general, se presupone que es gente, pues aparte de con mucha cultura científica, obviamente, pues con mucha integridad, ¿no? Y con mucho sentido común y con pro de aportar cosas a la ciencia, y las empresas, mejor dicho, perdón, la universidad o los centros de investigación que recoge este tipo de personal se presupone desde fuera que es gente que quiere aportar a la humanidad, a la ciencia, y que es el primer y único fin. Pero vemos que en todo, y creo que al final pasa siempre, ¿no? En todo lo que está el ser humano involucrado, es ser humano para lo bueno y para lo malo. Bueno, pues para no hacer la entrevista solo sobre esta temática, que recuerdo que en tu libro explicas bastante bien, ¿no? Y creo que te desahogas un poquito también en este sentido. Me gustaría hablar un pelín claro, son muchísimos los artículos que hay aquí recogidos. Me ha gustado mucho leerlo, y más que leerlo, releerlo, porque lo que decías, ¿no? No tienes que seguir un hilo, y a lo mejor pues puedes coger así al azar. Yo he cogido algún capítulo en concreto, le he hecho alguna marca, y son capítulos que me han llamado más la atención, pues por lo que sea, porque tengo un poquito más de conocimiento o me han gustado. Y me gustaría pararnos en la primera parte del libro, que habla sobre biología evolutiva y anatomía. Yo últimamente me encanta mucho estudiar biología y anatomía, y vemos que es una frase un poco manida, pero yo creo que hay que tenerla muy presente, ¿no? Que hay que mirar para atrás para poder comprender lo que pasa, esta evolución, y sobre todo una especial atención al cerebro, que sé que eres un gran conocedor y amante del mismo. ¿Por qué es tan crucial entender la evolución del sistema sanguíneo cuando hablamos de la anatomía humana? Porque yo y no es por hacerte la pelota ni por quedar aquí, pero hasta que no he leído tus líneas no había hecho esa conexión, y me parece, cuanto menos, muy importante, Emiliano. Sí, yo creo que la sangre es uno de los grandes desconocidos del cerebro, ¿no? Fíjate que, hombre, nosotros cerebros pensamos automáticamente en las neuronas. Fíjate, por ejemplo, que las células de soporte, que se llama glía, que hacen miles de trabajos distintos, y la mayoría todavía no sabemos qué hace, pero sí son el 50% de las células del cerebro, con lo cual, hombre, las neuronas son fundamentales, pero luego hay otro 50% que no sabemos bien qué hace, con lo cual habrá que hurgar ahí, ¿no? Y luego hay la sangre, ¿no? La sangre, que no olvidemos que lleva el oxígeno a la neurona. La neurona no funciona sin sangre, ¿no? Fíjate que un pequeño defecto
de oxigenación puede crear un daño permanente, puede crear una patología. Y aquí, por ejemplo, es muy curioso, hablo de esto en el libro, cuando hay un daño en el sistema sanguíneo del cerebro y este daño es contundente, claro, de repente no hablas, o de repente te paralizas, o de repente no reconoces ya a tu pareja. Y entonces en ese caso vas directamente al hospital. Pero tenemos que asumir que muchas veces hay daños que no son tan graves. Claro. Igual solamente afectan un poquito tus habilidades o funciones cognitivas. Quizás intervienen en pequeños detalles de tu carácter o alteran un poquito tu habilidad o algunas de tus habilidades espaciales. Pero si el daño no es grande, pasa desapercibido. Quizás se achaca a la edad, al cansancio de un periodo y tal y cual, y pasa totalmente desapercibido. Me pregunto yo cuántas veces pasa esto, que no lo sabemos, y entonces me pregunto indirectamente, damos por hecho que nuestras habilidades cognitivas y nuestro carácter dependen mucho de las neuronas, habrá un porcentaje que no sabemos cuánto es, puede ser poco, puede ser mucho, que depende de nuestro riego, incluso de nuestra anatomía y fisiología sanguínea, ¿no? Fíjate también, hoy en día hacemos muchas imágenes biomédicas con el cerebro para ver dónde se enciende el cerebro cuando resolvemos un problema. También ahí no estamos mirando las neuronas, estamos mirando dónde va la sangre y asumimos que si la sangre va allí, quiere decir que aquellas neuronas están funcionando con buen ritmo. Pero hacemos conclusiones sobre las neuronas, pero en realidad estamos monitoreando la sangre, ¿no? Y entonces el oxígeno, evidentemente, y todo esto, ¿no? Pero luego la sangre es mucho más, ¿no? Y también esto no es un tema que no se conoce. El cerebro es una albóndiga fofa. No se sujeta. Si tú lo pones en una mesa, se espatarra, ¿sabes? No tiene sujeción. Se sujeta por unos tejidos conectivos que se llaman meninges, que lo anclan a la cavidad endocraneal y luego se sujeta por presión sanguínea. Es decir, la sangre es también el hidroesqueleto del cerebro. Tanto que si a un cierto punto al nivel local cerebral se da una situación de demasiada presión o demasiada poca sanguínea, la función cerebral se puede ver dañada temporalmente. Entonces, tiene que ser un juego de presión sanguínea milimétrico. Otra función de que no se habla, la termorregulación. Tenemos un cerebro que es 3 veces más grande de lo que tendría que tener un primate de nuestro tamaño corporal. Es como tener una bomba de calor ahí que quema constantemente, chupa el 20% del metabolismo del cuerpo y quema mucha energía y se calienta muchísimo. Oye, no te lo puedes creer, pero hoy en día todavía no sabemos cómo funciona el mecanismo de enfriamiento del cerebro. Se sabe que tiene que tener un mecanismo de enfriamiento porque si no, se quemaría. Pero hay 2 escuelas, lo que dicen que tiene que tener un mecanismo específico que no hemos descubierto y los que dicen que no, es suficiente el mecanismo de termorregulación del cuerpo para enfriarlo. Ambas escuelas convergen en un dato, que sea específico, que sea general, tiene que pasar por la sangre. La sangre es el radiador del cerebro que, aumentando o disminuyendo la cantidad de sangre que entra y que sale, o ampliando, digamos, el almacén de sangre cerebral, reparte calor o enfría
sobre todo los volúmenes más profundos de esta albóndiga que se calienta constantemente. Entonces, te puedes imaginar que las neuronas, importantísimas, pero habría que dedicar muchísima más atención a la sangre. Hoy en día las informaciones que tenemos sobre la biología del cerebro por la parte vascular son informaciones relativamente escasas. Y también he visto alguna publicación y artículo tuyo hablando de que en los fósiles, ¿no?, también puede dar información sobre las arterias y las venas, que también nos podría dar una información de la importancia respecto que tiene esto al cerebro actual. ¿Es así? Sí, en los fósiles no tenemos evidentemente los vasos sanguíneos, pero tenemos las huellas de arterias y venas que han pasado por el cráneo. Son diferentes tipos. Hay, por ejemplo, las venas y arterias de la meninge. El cerebro está protegido por un conectivo que se llama meninge y que lo separa del hueso del cráneo. Bueno, en esta meninge pasan arterias y venas y dejan una huella visible en el hueso. Esta huella visible se puede estudiar su distribución, su anatomía, su aportación, tanto en los fósiles como en las poblaciones humanas históricas, arqueológicas, o incluso en humanos modernos. De hecho, se emplean de vez en cuando en antropología forense, porque os podéis imaginar, son vasos sanguíneos que tienen una forma muy individual. Entonces, los vasos de la meninge. Luego hay arterias y venas que corren dentro del mismo cráneo. Y entonces se puede hacer una tomografía computarizada con rayos X y ver los canales que han dejado estas venas y estas arterias. Y luego hay venas y arterias que sencillamente cruzan el cráneo. Lo cruzan con un agujero que va de dentro a afuera o de afuera a dentro y te pueden decir mucho sobre los mecanismos de equilibrio térmico que tiene la cavidad endocraneal interna al cráneo, donde hay un poquito de todo. Lo repetimos, está el cerebro, pero hay muchos conectivos, algunos gastan mucha energía y entonces es muy importante saber cómo esta energía que sea fisiológica o térmica se reparte. Además, te he mencionado 3 sistemas sanguíneos distintos, de la meninge, del hueso y los que conectan interno-externo, pero evidentemente están todos conectados. Claro. Están todos conectados y se ayudan el uno con el otro. Yo llevo un tiempo leyendo sobre estas temáticas. Obviamente mi conocimiento es muy, muy básico y hay, sinceramente, 3 temas en concreto que a mí me llama la atención, que creo que aparte de saber el funcionamiento en sí mismo, creo que tiene una relevancia brutal para la fisiología y la medicina. Y estos 3 son microbiota, mitocondria y cerebro. Y creo que el cerebro, corrígeme, parece que se le está dando, por lo menos desde fuera, ¿vale?, más implicaciones o más importancia respecto a la evolución. Pero yo creo 2 cosas. Que primero, escuchando a gente como tú, todavía estamos lejos, muy lejos de conocer la estructura, más que la estructura, ¿no?, la función de todo el aspecto no solo neural, sino cerebral. Y la pregunta es, ¿crees que realmente conocer bien el cerebro, además de conocer la evolución y demás, que me parece espectacular, crees que tiene muchas aplicaciones médicas lograr este conocimiento del comportamiento y la función del cerebro, y que aún, primero, no se sabe y segundo, puede marcar prácticamente un antes y un después en la medicina general y en otros apartados fisiológicos? Bueno, evidentemente el cuerpo humano hay que estudiarlo como un conjunto. Esto no cabe ninguna duda. Es verdad que nuestra ciencia es excesivamente reduccionista. Van a analizar una célula, una molécula y creemos que podemos prever el futuro analizando una secuencia bioquímica. Evidentemente las cosas son más complejas y habría que tener una aproximación mucho más sistémicas.
Por ejemplo, fíjate que yo que trabajo mucho con cerebro y cráneo, en los últimos años he trabajado mucho con análisis de redes. El análisis de red se aplica a todo, se aplica a cómo funcionan los móviles, a cómo funcionan los aeropuertos o a cómo se relaciona la gente entre ellos. El análisis de red analiza cómo los elementos interactúan entre ellos. Las relaciones, no los objetos, sino sus relaciones. Bueno, yo llevo ya 5 o 6 años aplicándola a la relación cráneo-cerebro, viendo cómo todas las piezas anatómicas del cráneo y del cerebro encajan entre ellas y con este análisis de red ver dónde están los puntos débiles o los puntos claves, tanto a nivel de evolución como a nivel de posibles intereses para la medicina, ¿no? Pero claro, tienes que tener una aproximación general a todo el sistema, analizar las relaciones, cosa que precisamente en nuestra biología no solemos hacer, hacemos lo opuesto, ¿no? Analizamos la célula, analizamos la molécula. Dicho esto, evidentemente el cerebro en los primates es fundamental y en Homo sapiens es súper fundamental. Pero, repito, habría que tener una aproximación más abierta y, sobre todo, no descartar lo que no está a la moda, lo que decíamos antes, ¿no? Las neuronas fundamentales, pero evidentemente son la prima donna de la investigación y todo el resto se olvida. Mira, te cuento una historia reciente. Yo analizando los rasgos vasculares del cráneo, que se llaman rasgos craneovasculares, me encontré con pequeños agujerillos microscópicos que se distribuyen en toda la cavidad endocraneal y no encontraba literatura sobre estos pequeños vasos microscópicos distribuidos de una forma tan peculiar. Hasta que encontré en los años 90 dos anatomistas habían publicado solo un estudio sobre estos vasos, que son microscópicos, pero son muchísimos. Y ellos apostaban a que tuviesen un papel en la regulación térmica, el famoso radiador del sistema vascular. Con lo cual yo me interesé todavía más. Nosotros habíamos hecho modelos de dispersión térmica, viendo cómo la evolución de la forma del cerebro en el género humano, en los homínidos, había influido en la distribución del calor. Imagínate, este cerebro que produce calor, su superficie pierde calor, con lo cual es importante la relación entre superficie y volumen para saber cuánto y dónde el radiador tiene que funcionar, ¿no? Entonces se veía que los humanos modernos tenemos la parte superior dorsal parietal muy abultada. Hemos hablado de esto en nuestra anterior encuentro. Y claro, este abultamiento ha generado una acumulación de calor que no estaba previsto. Y esto ha generado una respuesta vascular. Por ejemplo, la arteria meningea media, que es la arteria más grande de las meninges, la tenemos solo nosotros tan desarrollada. Un neandertal, un Homo erectus, independientemente de su tamaño cerebral, no tenían mucha arteria meningea media. Nosotros, Homo sapiens, hemos evolucionado esta cabeza redonda que acumula calor y de repente la arteria meningea media se vuelve como una jaula llena de miles de pequeños vasos, como si fuese el radiador de un coche. Bueno, al mismo tiempo empecé a notar todos estos pequeños agujeritos. Un artículo de los años 90 dice que podrían estar relacionados con el calor y yo empiezo a estudiar estos rasgos en fósiles de 800, 900 mil años. Empiezo a estudiarlo también en los humanos modernos porque no hay literatura sobre ello. Pues de repente yo tenía ya una base de datos bastante grande, pues salen 2 o 3 publicaciones bomba en Nature and Science, porque resulta que el cerebro no tiene un sistema inmunitario suyo, no tiene un sistema de defensa suyo, y este sistema de defensa se lo da la médula de los huesos del cráneo. Cuando algo se tuerce, la médula que tenemos en los huesos responde con una inflamación, con una respuesta inmunológica e inyecta la respuesta inmunológica en aquellos tropecientos micro agujerillos que son como microjeringuillas que inyectan la respuesta inmunológica.
Con lo cual, primero, la respuesta inmunológica depende de este sistema del cerebro. La respuesta inmunológica del cerebro depende de este sistema, con lo cual, importante conocer cómo funciona esta mecánica. 2, no nos olvidemos que la respuesta inmunológica protege, pero de vez en cuando se pasa. Se pasa de la raya y la misma inflamación genera un daño. Y esto tiene que ver con el ictus, tiene que ver con la depresión y puede tener que ver con el Alzheimer y miles de patologías donde se sabe que la inflamación cerebral está en juego. Entonces, ¿también puede haber una tormenta de citoquinas a nivel cerebral y de sistema inmune en ese sentido? Totalmente. En aquel momento es la médula de los huesos que gestiona la situación inyectando esta respuesta a través de estos vasos o del pequeño espacio que está alrededor de estos vasos. Bueno, evidentemente empecé a publicar todo lo que tenía yo sobre estos vasos, la distribución, dónde están, dónde no están, el tamaño, las diferencias entre hombres y mujeres, entre poblaciones distintas, la influencia de la forma del cráneo. Y claro, todo esto de repente viene de estudios que originariamente tenían como enfoque la paleontología humana y la evolución humana. Ahora tengo 2 o 3 líneas de investigación internacional sobre estos aspectos porque lo estamos aplicando a muchísimos campos de la medicina. Wow. Qué interesante, Emiliano. Ya estamos escuchando todo, ¿no? Que se te ve que disfrutas con tu trabajo, con tu investigación. No sé por qué intuyo que va a haber un libro en breve acerca de algo al respecto de lo que estás publicando o de la meditación, porque en la última entrevista le dedicamos bastante al tema de la meditación. De hecho, creo que es lo que mucha gente más le gustó, por lo menos las preguntas iban al respecto. Y en este tiempo que ha pasado, Emiliano, ¿hay alguna actualización o alguna novedad respecto a lo que comentamos, ¿no? Porque ya estábamos hablando, ¿no?, la importancia de la meditación y cómo la ciencia demuestra que hay cambios anatómicos, con lo cual funcionales a nivel cerebral, con lo cual comportamental. ¿Hay alguna novedad que nos puedas contar antes de despedirnos, Emiliano? Sí, en este año he seguido trabajando mucho en atención, en el sistema atencional, que es en mi caso el enlace con la meditación. Evidentemente sigo colaborando en muchos aspectos que vinculan meditación y neurociencia, sobre todo la meditación mindfulness. Y he ido desarrollando bastante más este tema a nivel evolutivo. A mí me interesa enfocar todo este asunto dentro del marco de la evolución humana, ¿no? Y entonces sí que en este último año he publicado 2 o 3 artículos precisamente intentando encajar el tema de la atención con la evolución humana. Por ejemplo, hay un psiquiatra, John Teasdale. Él fundó la que se llama terapia cognitiva basada en mindfulness. Él propuso que nuestro sistema cognitivo tiene 2 subsistemas. Un sistema holístico, intuitivo, que tira directamente de los sentidos. Y un sistema de razonamiento, que tira directamente de la percepción. Y un sistema conceptual que tira de palabras e imágenes. Entonces puede que el sistema conceptual puede que sea nuestra especialización de Homo sapiens y puede que pase que somos tan buenos en este sistema conceptual que al final esto nos lleva a las rumiaciones y a los problemas que hemos mencionado ya en nuestro anterior encuentro, ¿no? Entonces, la cosa interesante es que a nivel perceptivo, sobre todo, nosotros tiramos de el sistema visual, el sistema acústico y el sistema somático del cuerpo. Claro, el sistema visual está un pelín tocado porque, aparte, este sistema holístico intuitivo también ceba
la parte de imágenes del sistema conceptual. Y el sistema acústico un poquito va al sistema intuitivo, pero también ceba el sistema lingüístico verbal de nuestras palabras. Con lo cual solamente el sistema somático está limpio. Está libre. Está libre de contaminación de nuestra rumiación, bla, 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 Claro. bla, bla, bla. Entonces, y es por eso porque la terapia cognitiva basada en mindfulness, el mindfulness en general, cuenta mucho con el entrenamiento somático perceptual. ¿Para hacer qué? En el momento que el sistema conceptual se pasa de la raya y nos hace la cabeza como un bombo, vamos a repotenciar un poco el sistema de razonamiento intuitivo perceptivo para reequilibrar un poquito las cosas. Bueno, y yo me he preguntado, si nosotros hemos invertido tanto con 1.400 centímetros cúbicos de cabeza, hemos invertido tanto en el sistema conceptual, tal vez los neandertales que tenían 1.400 centímetros cúbicos de cabeza como nosotros, quizás han invertido en el otro. Claro. Y entonces, ¿cómo puede ser el mundo visto por un individuo que en lugar de potenciar el sistema conceptual ha potenciado el sistema perceptual? Esto sería muy interesante a nivel evolutivo para reinterpretar la evolución de estos homínidos y la cultura que nos han dejado también. Y al mismo tiempo me he empezado también a preguntar, nuestra atención clave de nuestra evolución de Homo sapiens, en nuestra entrevista anterior expliqué cómo, en mi opinión, nuestra atención ha sufrido una especialización muy poderosa y se ha vuelto sostenida, se ha vuelto intencional y se ha vuelto consciente. Esta tríada es muy importante para nuestra complejidad social y tecnológica. Entonces, ¿pero por qué no se ha desarrollado tanto como para controlar todo el run del sistema conceptual? Y entonces me he preguntado, a la selección natural, una atención, una mente mindful, una mente atenta y consciente, ¿le gusta o no le gusta? Y he planteado cinco hipótesis distintas en una publicación en la revista de biología teórica Biosystem. Primera posibilidad, pues no le gusta. No le gusta porque si eres muy consciente, probablemente te reproduces menos. Ya empezamos mal, ¿no? Empezamos mal, porque ahí en un mundo de cazadores y recolectores, e incluso en nuestro mundo, si cuanto más emocional y descontrolado y tal, probablemente vas a tener un mayor éxito reproductivo, ¿no? No sé si conocéis la película Idiocracia, es una película muy interesante que os invito a ver porque presenta esta idea, ¿no? Sí. Segunda hipótesis, igual a la selección natural le da igual que tú seas una persona consciente y atenta. Al fin y al cabo, el grande éxito de este planeta no son los humanos, son las cucarachas, son las medusas, son las ratas, y vamos, que no es necesario tener una atención sostenida, consciente e intencional para reproducirse mucho. La tercera hipótesis es que le guste, a la selección natural le pueda gustar esta atención porque le ayuda a controlar el run de aquel sistema conceptual tan pesado, tan preponderante y tan cansino, ¿no? Además, no olvidemos que si tú tienes más control, más atención consciente, es probable que también puedas ser más capaz de resolver algún tipo de situación o de problema, ¿no? Y vamos por la tercera, creo. Por la tercera, has dicho claro, tres. Sí. La cuarta hipótesis es que una mezcla. Una mezcla quiere decir, a la selección natural le gusta una persona atenta y consciente, pero no demasiado. No demasiado, porque claro, si es poca la capacidad atencional y consciente, si es poca, pues acabas con la cabeza rota por el run de tus miedos y de tus inquietudes. Pero si es demasiada,
no tienes interés quizás Claro. en sembrar hijos por todo el mundo. De hecho, no es una casualidad quizás que las personas con más capacidad atenta y consciente sean monjes Claro. que tienen un éxito reproductivo supuestamente igual a cero. Supuestamente, bien dicho. Supuestamente igual a cero. La quinta y última hipótesis, para mí me parece súper interesante, la más interesante: los primates somos animales sociales. El éxito reproductivo que importa no es el del individuo, es el éxito reproductivo del grupo. Toda nuestra cabeza ha sido programada por y para el grupo. Entonces puede que a la selección natural le venga bien que en el grupo haya un pequeño porcentaje de personas atentas y conscientes. ¿Por qué? Porque aquella pequeña porcentaje de personas no se van a reproducir mucho, pero van a ayudar al grupo a reproducirse más. Con lo cual la selección no sería tanto sobre una habilidad atencional intencional, sostenida y consciente, sino más bien sobre el número de individuos que presentan este tipo de características. Me parecen las 5 hipótesis todas interesantes y bueno, adelante. Las hipótesis, diferentemente de las opiniones, las hipótesis se tienen luego que intentar validar. Así que tenemos trabajo por delante. Yo, si tuviera que apostar, la número 5 es no sé por qué, es la que más me ha cuadrado, pero ya repito, mi conocimiento de esto tiende a cero, así que sería un placer volver a leerte. Intuyo que va a haber otro libro de Emiliano Brunner, no sé por qué, a lo mejor me estoy adelantando o tienes claro que no, o tienes claro que sí, no lo quieres decir, pero sea como fuere, sería un placer que te pasaras por aquí, por el podcast de nuevo, porque repito, un placer, la anterior charla, esta obviamente también. Recomiendo el libro para que veamos los entresijos que ha comentado someramente por encima Emiliano y que creo que deberíamos hacer todos una reflexión, seamos científicos o no, porque al final somos consumidores de una manera o de otra. Así que, Emiliano, de verdad, un placer enorme, espero que hayas estado a gusto y ojalá y espero que estés por aquí una tercera y una cuarta vez. Yo creo que nos vamos a ver muy pronto, Claudio. Fenomenal, pues te mando un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias.